Hoy la cotización del Blue, ¿qué dijeron los mercados? Bueno, hoy fue un día de extrema volatilidad. De hecho, el dólar Blue en la calle pasaba de repente a 275 pesos, después bajaba a 250, depende del momento del día que buscabas la cotización. Terminó cerrando en los 255 pesos el dólar libre, el dólar calle, digamos, el que uno va y consigue ahí en las calles del microcentro porteño. El dólar contó con liquidación, este dólar que empieza a ser la referencia de los precios en la República Argentina, 275 pesos el contado con liquidación. Déjame darte dos o tres datos. Primero, el Banco Central, con el cierre de las importaciones y con todos los bloqueos que tenemos para operar comercio exterior, tuvo que vender hoy 180 millones de dólares. En 3 días, en 3 jornadas, lleva perdidos cerca de 470 millones de dólares. Déjame pasar el aviso, Manu. Ayer te dijimos que el Banco Central había vendido 1.500 millones de dólares futuro y que se habían negociado 2.000 millones de dólares futuro. Hoy está confirmado. Sí. Nota del cronista que leí hace un rato. Confirmado. El mercado de futuros en donde está interviniendo el Banco Central. Sí, que hoy volvió a intervenir, todavía no tenemos los datos, pero hoy se confirmó que sí sigue interviniendo el Banco Central, claramente en una situación donde desesperadamente intenta anclar expectativas. Ahora, ayer mismo el Banco Central derrapó en la calle 280.000 millones de pesos para sostener el precio de los bonos. Ojo, porque ya lleva emitidos que después los esteriliza, ¿no? Pero no deja de ser una bomba de tiempo cada vez más grande, cerca de 1 billón de pesos en lo que va del mes, ¿no? ¿Qué significa que esté emitiendo para sostener la evaluación de los bonos en pesos? Bueno, lo que significa, o lo que lee el mercado, que en definitiva es lo que después termina impactando en todos nosotros, a más cantidad de pesos, menos vale nuestra moneda. Bueno, déjame que esta misma pregunta que planteo aquí en la mesa se la vamos a trasladar a Gabriel Torres, es vicepresidente y analista senior de Moody's para la República Argentina. Recién hablábamos de JP Morgan, ¿no? Una consideración de mediano plazo lapidaria para con la Argentina. Vamos a ver en otra de las principales calificadoras de riesgo, en un día en donde el riesgo país argentino, que ya sé, estamos en categoría standalone, poco importamos, estamos fuera del radar de los inversores, pero ¿a cuánto? Pero subió 200 puntos en una sola jornada. Por supuesto que ayer fue feriado en Estados Unidos, por lo tanto hoy empezamos a leer o a ver en la realidad el impacto de la asunción de Batakis y de sus magras y paupérrimas declaraciones, al menos las que hizo hoy en radio, como dijiste vos a la mañana. 2.593 puntos de riesgo país. Por supuesto, ya no importa el riesgo país, ¿no? Pero, ¿qué significa esto que está haciendo el Banco Central hoy? ¿Qué significa para el futuro inmediato o mediato? Gabriel, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A ver, ¿cómo estás leyendo este presente en donde la Argentina nuevamente toma una velocidad, los acontecimientos, la dinámica toman una velocidad impensada? Mira, tal vez la pregunta que nos estamos haciendo es, en este momento, desde el punto de vista nuestro, hay como que dos fuerzas en términos de las políticas económicas argentinas. Una, que yo creo que es positiva, es la necesidad de mantener, aunque sea como se pueda, cumplir con las metas del fondo. Eso lleva un plan de mediano plazo, no se cumple perfectamente, pero por lo menos da una guía. Por el otro lado, tenés la muy fuerte oposición dentro de parte del gobierno a eso. Entonces no queda claro quién gana, ¿no? Por lo menos algo de lo que escuché del cambio de la ministra es que iban a mantener a grandes pautas el plan anterior. O sea, iban a buscar cumplir con las metas del fondo. Si es así, entonces, ¿por qué hubo un cambio? Estaba escuchando lo que estaban diciendo del dólar blue y los diferentes dólares más. Obviamente había un shock en la Argentina, obviamente eso se va a trasladar a más inflación en el corto plazo, en la actividad económica. ¿Para qué tener todo eso si vas a continuar con el plan? Es un poco la pregunta que honestamente no tengo todavía una respuesta. Es que es una pregunta válida que me imagino que se estarán haciendo todos. La hacemos aquí también, Gabriel. Si la ministra entrante va a cumplir el programa económico del ministro saliente, ¿por qué se fue el ministro? ¿No? Básicamente. Sí, es eso. Yo desde afuera veo difícil no cumplir con el fondo. Porque entonces, o sea, y cuando digo no cumplir me refiero, tal vez no cumplan exactamente, perfectamente,
pero romper con el fondo conlleva toda una serie de consecuencias muy negativas para Argentina. Y todavía falta un año y medio hasta que haya un cambio político. Así que me parece que eso es lo que van a tener que buscar hacer. Pero sí, desde afuera se ve difícil. Y bueno, también escuchando lo que estabas mencionando hace un minuto, el problema de la cantidad de pesos en el mercado, de lo que eso implica, cómo se va a manejar, qué va a hacer el Banco Central con esa cantidad de pesos a futuro, también es un enorme problema. Para ustedes, ¿el riesgo de una hiperinflación en la Argentina es posible? Mira, hiper creo que tiene una definición técnica concreta, que era 50% por mes o algo así. Ponele que no sea eso, pero estás ya en los últimos 3 meses anualizado acercándote al 100%. Si lo que decías de que el próximo mes va a terminar en 10%, bueno, ya estás saltando a ¿qué? 120, 150% anualizado. No será tal vez técnicamente hiperinflación, pero estás cada vez más cerca de un serio problema, mucho más grande que el que tenías hace 6 meses. Hay algunos economistas o profesores universitarios que plantean que en la versión argentina, hiperinflación es cuando se comienza a contar la inflación o a medir la inflación en un periodo menor a un mes, cuando empezás a tomar la inflación de las primeras 2 semanas y comienza a alertarse, que traducido en comercio, traducido en la economía real, es cuando las listas de precios se actualizan quincenalmente, por ejemplo. Y eso está ocurriendo hoy en la Argentina. Nos cuentan comerciantes, empresarios, proveedores, que las listas de precios se están actualizando o semanal o quincenalmente. Sí, creo que todos ustedes viven ahí, lo conocen mucho mejor que yo, saben que la inflación es un problema, pero creo que si lo mirás hace 6 meses, un año atrás, ¿verdad? Decías, ok, es un problema, pero más o menos lo manejamos, 50, 40%, no recuerdo lo que estaba hace un año atrás. Ahora estás hablando de una inflación que está acercando al 100%. Y eso sin que todavía haya una devaluación del dólar oficial grande, ¿verdad? Porque vos le agregás un shock de devaluatorio fuerte, y ahí pegás un salto que no sé dónde termina. Gabriel, las reservas del Banco Central, ustedes como observadores de Moody's, ¿están siguiendo la evolución? ¿Es posible que el Banco Central en un segundo semestre, donde el costo de la energía, la falta de liquidación de las divisas en el campo, puedan dejar al Banco Central sin reservas o con reservas escasas, que no pueda sostener justamente el valor del tipo de cambio oficial? Ese sospecho que va a ser tal vez la decisión más grande que va a tener que hacer el gobierno en la segunda mitad, que es o devaluar, como señalás, porque no puede sostenerlo más, o decir, no voy a devaluar, o voy a tratar de evitar devaluar, pero entonces voy a tener que tener un super cepo, o como lo llames, que va a tener un impacto económico fuerte. Entonces la cuestión es, ¿preferís tener una recesión o una cuasi recesión o la economía que no crece mucho, pero por lo menos no hay un colapso completo, o un shock muy grande una vez? Muchas veces el mercado toma la decisión por vos, te fuerza, o lo obliga al gobierno a hacer algo que no hubiera querido hacer, pero creo que esa es donde uno se está planteando hacia dónde van. Gabriel, buenas tardes. Bueno, la flamante ministro de Economía dijo hoy que el dólar le parecía que era competitivo y que estaba bien ese valor. Así que entiendo que la intención es no devaluar el oficial. La pregunta es, ¿ustedes ven algún ancla, alguna medida que se vaya a tomar en el corto plazo para combatir seriamente la inflación, o crees que esta dinámica, bueno, va a seguir hasta que en tal caso políticamente no se pueda seguir sosteniendo? Me parece que, habiendo leído, y no leí todo, pero un poco la carta del ministro que renunció, habla de un punto que, viéndolo de afuera, me parece muy importante, que es un acuerdo político. Vos tenés una inflación de, digamos, más del 100% anualizado en este momento. Cuando vos ves otros países en Latinoamérica, en el resto del mundo, que han bajado la inflación de esos niveles, creo que no hay un solo caso que no lo han hecho sin algún tipo de acuerdo. Es decir, ok, de ahora en más vamos a tomar ciertas medidas. Por ejemplo, no sé, un banco central, no digo 100% independiente, pero por lo menos un poco más independiente, que pueda tomar políticas de, bueno, a ver, lo que el fondo pidió, ¿no? Política monetaria más dura, una tasa real, ¿no? Positiva y demás. ¿Está dispuesto el gobierno a hacer eso? ¿Está dispuesto la oposición? ¿Se confían mutuamente como para llegar a un acuerdo? Viéndolo de afuera parece muy difícil.
Gabriel, como siempre, estimamos mucho tu participación, tu análisis. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Gabriel Torres, vicepresidente y analista senior de Moody's.